En este video vamos a ver un problema utilizando el método que vimos en la clase anterior, que sería de la determinación de las fracciones del componente A en la interfaz. Entonces, vamos a ver este problema. Dice, se efectúa la absorción de acetona en agua en una torre empacada que tiene un área de sección transversal de 0.186 metros cuadrados a 293 Kelvin, que serían 20 grados centígrados, y una atmósfera de presión. El aire contiene 2.6 mol por ciento de acetona y el de salida 0.5%. El flujo de gas es de 13.65 kilogramos mol de inerte sobre de hora y el flujo de agua pura a la entrada es de 45.36 kilogramos mol de agua. Los coeficientes de película para los flujos dados en la torre son KY' por área igual a 3.78 por 10 a la menos 2 kilogramos mol segundos metro cuadrado. Y Kx' por área es de 6.16 por 10 a la menos 2 kilogramos mol segundos metro cúbico, era metro cúbico. Los datos de equilibrios se muestran en la siguiente sección. Aquí tenemos los datos de equilibrio para el sistema acetona-agua a 20 grados centígrados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular la altura de la torre usando el coeficiente KY' por área y repetir el mismo procedimiento o calcular otra vez la altura de la torre, pero utilizando Kx' por área. Entonces, lo primero que debemos de hacer es calcular la hacer el diagrama. Primero el diagrama de equilibrio y después el diagrama en el cual vamos a tener la línea de operación también. Entonces, si se dan cuenta, bueno, creo que vamos a dibujarlo primero. Aquí tenemos nuestro diagrama y en nuestro diagrama dice que aquí estamos alimentando agua pura. ¿Sí? Entonces dice, bueno, tenemos que el flujo de entrada de agua pura. Entonces aquí tenemos que el flujo sería de 45.36. Entonces el agua la estamos alimentando acá arriba. Esta sería una cantidad de agua de L2 igual a 45.36 y por lo tanto x2 va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué más nos están diciendo? Que el aire de entrada contiene 2.6% mol de acetona. Entonces, en este caso, aquí estamos alimentando Y1 va a ser igual a 0.026. ¿Qué otra cosa nos están diciendo? Nos están diciendo que el aire de salida contiene 0.5% de acetona. Entonces aquí tenemos que Y2 es igual a 0.005. Y por último nos están diciendo que la cantidad de aire inerte que está entrando, que sería B', es de 13.65. Entonces no voy a poner unidades. B' es igual a 13.65. Entonces esto puede ser L2, pero como es puro también puede ser L'. Sí, porque no tiene nada de acetona el agua que está entrando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero vamos a calcular la línea de equilibrio. Y si se dan cuenta, los datos van desde el más bajo es de 0 y el porcentaje más alto de acetona es 0.026.
Entonces, vamos a analizar estos datos. Estos datos tenemos que 0.026 va a estar aquí en medio de estos dos. Entonces, a final de cuentas, tenemos un proceso de absorción en el cual estamos manejando cantidades muy pequeñas. Por lo tanto, solamente vamos a utilizar este y este dato. Voy a borrar esta línea. Solamente los dos primeros datos. ¿Sí? Los dos primeros datos vamos a estar utilizando. Pero aquí tenemos la fracción mol de A, tenemos a X y tenemos la presión parcial en milímetros de mercurio. Pero lo que necesitamos calcular es YA. En este caso, pues esto sería igual con 0, pero para este necesitamos tener una cantidad. Podemos calcular la fracción con la presión parcial. Entonces, sabemos que en este caso, ya va a ser igual a la presión parcial sobre de la presión total. Entonces, la presión parcial en este caso sería de 30 en el segundo sobre de la presión total, que es una atmósfera, entonces serían 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, este valor va a ser de 0.0395. Entonces, este valor sería de 0.0395. Sí, para que no me vaya chueco. Entonces, bueno, voy a checar el micrófono, si está funcionando. Entonces, ya con eso puedo... Sé que con estos dos datos no puedo sacar más que una línea recta. Entonces, a bajas concentraciones sabemos que si utilizamos la ley de Henry como una línea recta va a ser correcto. Por lo tanto, para calcular la pendiente de esa recta, esa pendiente M, simplemente lo que voy a hacer es dividir el valor de Y sobre de X. Y entonces en este caso voy a tener un valor de 0. El valor de Y es 0.0395 y el valor de X va a ser este valor que tengo aquí, de XA. Entonces serían 0.03333. Entonces el valor de la pendiente va a ser de 1.186. Entonces va a ser el valor de 1.186. Entonces lo que hago es, ya tengo el valor de la pendiente, aquí la calculé en base a estos datos. A final de cuentas nada más utilicé estos dos datos, que sería 0 y el segundo valor. Y aquí dividí toda esta celda entre de 360. Estos datos no los voy a utilizar, los voy a borrar, ¿sí? Calculé el valor de la pendiente, ¿sí? Y entonces lo que hice fue dividir voy a tener un valor máximo de en Y de 0.26. Entonces, en este caso, el valor de 0.026 pues se va a encontrar hasta acá arriba, ¿sí? Por lo tanto, yo grafiqué desde para Y desde 0 a 0.26. Yo lo que hice fue modificar mis ejes que vayan desde 0. Incluso le di un poco más, un valor de 0.028. Para ustedes no es necesario que lo hagan en Excel, lo pueden hacer en sus hojas milimétricas. Ok, entonces ya tengo mi valor de 0.026 y para X el máximo valor pues no lo conozco, no lo he calculado, ¿sí? Pero en este caso yo lo voy a poner como 0.014. Ahorita les digo cómo calcular ese valor máximo. Entonces lo que haría sería dividir desde 0 a 0.14 en cada 0.002.
0.002, 04, 06, 08 hasta 0.14. Ajá. Y en la segunda columna lo que hice fue multiplicar la pendiente por X, ajá, que sería la ley de Henry. Entonces la ley de Henry va a ser igual a sería ley de Henry, ley de Henry va a ser igual a y es igual a mx. Ajá, y la pendiente ya sé que es igual a 1.186. Entonces y es igual a 1.186. ¿Sí? Aquí se redondeó, son más decimales. Multiplicados por x. Ajá, entonces ya calculamos este valor y por lo tanto lo que voy a hacer es que todos estos valores los voy a multiplicar por la pendiente. Estos serían valores de x y estos serían los valores de y calculados con la ley de Henry. Ajá, entonces el valor de x lo multiplico y obtengo obtengo los valores de y, ¿sí? Y con esto pues serían estos datos que estoy graficando en esta parte, ¿sí? Ok, ya tengo la línea de equilibrio. Esta sería la línea de equilibrio. ¿Cómo calculo la línea de operación? La línea de operación tengo tres valores. Sé que el primer valor pues va a ser la parte de arriba de la torre. Ese valor lo pongo aquí, va a ser 0 y 0.005. Ajá. Pero me hace falta este valor, el valor de x1. Ajá. X1 es una incógnita. ¿Cómo lo calculo? Pues utilizando el balance de materia para inertes. Ajá, el balance de materia para inertes ya lo habíamos utilizado, es L' x2 sobre d1 menos x2 más b' y1 sobre d1 menos y1 va a ser igual a L' x1 sobre d1 menos x1 y más b' y2 sobre d1 menos y2. Ajá, entonces la única incógnita que tengo aquí es x1. Sustituyo los datos, L' sé que vale 45.36. En este caso x2 sé que vale 0, 1 menos 0, este término va a ser 0, más 13.65 multiplicado por y1 que es 0.026 sobre d1 menos 0.026. Ajá, y esto va a ser igual a 45.36 por 1 sobre d1 menos x, esto es x1, más 13.65 multiplicado por el valor de y2 que sería 0.005 entre d1 menos 0.005. Ajá. Entonces ya tengo la ecuación que voy a resolver, la meto a la calculadora para despejar x. Ajá. X1. Entonces serían 45.36 que multiplica a... pues eso no lo debía haber metido. Nada más este valor de 13.65 multiplicado por 0.026 entre de 1 menos 0.026. Ajá. Y esto es igual a 45.36 por aquí sí pongo el valor de la incógnita que sería x sobre de 1 menos x. Ajá. Más, la paso de este lado, sería más 13.65 por 0.006
5 entre de 1 menos 0.005. Ajá, entonces esto va a ser igual a, le doy shift solve y igual, y es de 0. De 6.47 por 10 a la menos 3. Entonces este valor lo expreso como decimal. Sería, ya redondeado, el valor sería x1 es igual a 0.00648. Y este sería mi valor de x1. Este valor que me hace falta. Entonces el valor de y1 va a ser de 0.066 y el valor de x1 es de 0.00648. Estos dos datos, estos los puse acá en Excel. Este sería el valor de la parte de arriba de la torre, las coordenadas de arriba de la torre. Ajá, y este es abajo, ¿sí? Entonces aquí tengo 0 y 0.65 es este valor, y 0.00648 es este valor, ¿sí? Y este valor sería de 0.026 hasta aquí arriba. Ok, entonces estos dos valores, pues a final de cuentas son una línea recta, la grafiqué. ¿Sí? Aquí pues me pasé de datos, ¿no? Pero solamente está tomando en cuenta estos dos valores para tener esta línea de equilibrio. Ajá. Ok, entonces si se dan cuenta, lo que nosotros hacíamos, les decía yo que para poder graficar esto, debemos de tomar como 2.5 o hasta 3 veces este valor en X. Porque este valor es el que se va a incrementar en X desde 0 hasta no sabemos. Entonces, pues en este caso, este valor lo vamos a utilizar así. O se puede calcular directamente. Ok, entonces ya tenemos esto. Voy a quitar esta línea por lo mientras. Y entonces ya tengo mis valores. ¿Sí? Tengo mi línea de operación, sería esta de acá arriba, y mi línea de equilibrio. Ajá. ¿Qué más voy a hacer? Pues en este caso voy a utilizar la ecuación para calcular la pendiente. Entonces, y con esa pendiente calculo las composiciones en la interfaz, que va a ir desde el punto P hacia la interfaz. Ajá, el punto P sería este punto que voy a tener aquí. Ajá, y voy a trazar una línea con la pendiente con los coeficientes que me están dando hacia la interfaz, y calculo las composiciones en la interfaz. Ajá, entonces en este caso este es negativa, acuérdense, este es negativa, pero pues yo no tengo las diferencias logarítmicas de x, 1 menos x logarítmico y 1 menos y logarítmico. Entonces lo que hago es utilizar esta aproximación primero, y ya después voy iterando hasta que encuentre estas diferencias logarítmicas. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando ya los últimos dos valores de la pendiente se parezcan. Hasta ahí dejo de iterar. Entonces tendría yo esta pendiente, y en este caso estos valores serían de yx' por área sería de 6.16 por 10 a la menos 2, ajá, dividido entre de 1 menos x1, que es el valor que calculamos, 0.00648, ajá, dividido entre de 3.78 por 10 a la menos 2, dividido entre de 1 menos
y1 serían 0.0226. Entonces x1 y y1 son los valores que voy a estar utilizando, que en este caso serían de la parte de abajo de la torre, y tiene lógica porque este punto P serían las coordenadas del punto de abajo de la torre. Ok, entonces esto me va a dar un valor de menos, acuérdense, este es negativo, menos 1.6. Menos 1.6. ¿Sí? Y bueno, pues esto es muy fácil calcular esta pendiente, ¿no? Esta pendiente de menos 1.6 es muy fácil hacerlo. En papel milimétrico. Pero aquí, de hecho, si se dan cuenta, los cuadritos no son proporcionales. Vamos a tener mucho error. Ayer, o bueno, en el video pasado, lo que vimos es que utilizábamos estos como si fueran la pendiente, como si fueran cuadritos que sean proporcionales, o sea que la base sea igual a la altura, pero pues aquí podemos ver que casi no son iguales. Entonces yo traté de hacerlo con una regla, con esta regla. Pero también tuve mucho error al trazar mi pendiente. Porque se supone que voy a trazar una pendiente negativa, entonces sería 1 hacia la derecha y 1.6 hacia abajo. Y con eso ya trazo mi pendiente, pero como los cuadros no son proporcionales, voy a tener mucho error. Entonces lo que hice fue calcular la ecuación de esta línea. ¿Cómo calculé la ecuación de esta línea? Pues en este caso fue utilizando el concepto de pendiente. Sabemos que el concepto de pendiente es la pendiente va a ser igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y en este caso se supone que, bueno, aquí me gustó mucho esto, aquí está. Entonces aquí voy a tener, digamos que tengo esta línea, una línea recta. Tengo esta línea recta. ¿Sí? Esta línea recta sé que tiene una ecuación que va a ser igual a y es igual a mx más b. Esta m va a ser esta misma m. ¿Sí? Entonces sé que tengo un punto P aquí. Entonces si tengo esta ecuación puedo calcular cualquier punto. ¿Sí? Pero no tengo B. ¿Cómo calculo B? Pues sé que B va a ser la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y. Y sé que esta coordenada va a ser igual a x igual con 0. ¿Sí? 0, YB le voy a poner. YB. Entonces lo que voy a hacer es que con este valor, bueno, de hecho YB va a ser directamente proporcional a B. O sea, ¿sí? YB va a ser igual a B. Entonces si calculo el valor de Y, voy a calcular el valor de voy a calcular la ecuación de la recta, y con esa ecuación de la recta voy a poder trazar cualquier punto.
que yo quiera. Y ya van a ver para qué me va a servir ese punto, para trazar una línea recta. Y esa línea recta me va a servir para calcular las concentraciones en la interfaz. Ok, entonces yo lo que hice fue que en este caso sería m va a ser igual a y2 menos y1, pero en este caso estas coordenadas van a ser las del punto P y estas van a ser la de la intersección. Estas coordenadas serían las del punto P y estas las de la intersección. Entonces en este caso sería y2 menos yb entre de x2 menos 0, porque x1, o bueno, en este caso x en la coordenada de b, sé que va a ser igual con 0. Entonces aquí ya sé cuánto vale la pendiente, vale menos 1.6. El valor de y2 lo conozco. ¿Cuánto valdría y2? Valdría 0.26. Entonces serían 0.26 menos el valor de yb entre d el valor de x2, y x2 es igual a x1, el valor que calculamos. Entonces y1 de hecho es y2 en esta ecuación de la recta y x1 es x2 en esta ecuación de la recta. Entonces en este caso el valor de x2 sería el valor de la coordenada de abajo de la torre, que sería de 0.00648. Ok, y con esta ya despejo y y bueno, en este caso sería menos 1.6 y esto va a ser igual a 0.26. 0.26 es. No lo quiere borrar. 0.026. Voy a poner el primer valor aquí, 0.0648. Y en este caso serían 0 y este valor sería el de, aquí le restaría la incógnita, menos x. Entonces shift sol y serían de 0.3637. entonces lleve o el valor de b va a ser igual a 0.03637. Entonces mi ecuación de la recta me quedaría como y va a ser igual a menos 1.6 más menos 1.6 por x más 0.03637. Ok, entonces ya tengo la ecuación de la recta. Yo quiero calcular un punto que al trazar una línea recta pase por la línea de equilibrio. ¿Sí? Entonces el más fácil que se me hizo a mí calcular fue el último punto, 0.014. Entonces aquí sustituyo cuando x es igual a 0.014, y va a ser igual a menos 1.6 por 0.014 más 0.03637. Y aquí anoté el valor, a ver cuánto me daría. Menos 1.6 menos 1.6 por
0.014 más 0.03637. Entonces esto es igual a 0.1397. Y es igual a 0.1397, o casi aproximadamente igual a 0.14. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que voy a tomar mi línea. Voy a tomar mi línea y la voy a colocar exactamente en el punto P. Y de ahí me voy a 0.014 y me diría que es punto 14. Entonces esto es 0.01, 02, 03, 04, 05, no, 0.11, 12, 13 y 14 en esta línea. Y aquí ya tracé mi punto. ¿Sí? Este sería el punto en el cual calculé y es igual a punto 14. Y ok, ya con eso ya podría yo calcular las composiciones en la interfaz. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo mi punto y las composiciones en la interfaz serían y x, y. Entonces y sería, si se dan cuenta, está en medio. Esto es 12, en medio sería 13, aquí sería 14. Entonces para x la composición de la interfaz sería 0.013. Y la composición, en este caso la composición en y, quedaría exactamente arriba de esto, que sería 0.15 y otro poco, 15.4, es un poquito más arriba. Entonces serían 0.0, no, 0.154. 15.4. Y esas serían mis composiciones de la interfaz.